Doctora Julieta Fierro, en También Opinamos, ¿cómo está? Pues muy contenta de tenerte aquí en tu casa. Gracias. Muchas gracias por venir. Me da mucho gusto que tengas tu canal especial para ti. Gracias, doctora. Como dirían los clásicos, pues estoy feliz de estar aquí el día de hoy con usted. Ya habíamos conversado hace un tiempo, no para este espacio, sino para Milenio. ¿Se acuerda ahí cuando Sí, hablamos cómo no. del lado B y que hablamos más del lado personal de usted, de que le gusta bailar y bueno, algo parecido, pero por otra ruta, pero le agradezco enormemente la oportunidad. Este es un gusto. Pues ya de vacaciones, ¿no? Pues como yo trabajo todos los días, haya o no vacaciones, ni las siento. Trabajo poco cada día, pero todos los días, entonces pues se suman las actividades. Sí, así es que sí, trabajo diario. Un ratito, aunque sea. Es que no me doy cuenta cuando hay vacaciones. Además, el Instituto de Astronomía pues nunca cierra porque pues las noches valen tanto si son en época de vacaciones o no, y procesar las imágenes y todo. Así es que sí estamos acostumbrados a trabajar diario, los científicos. Nos gusta. Muchos dirán en la universidad, porque este es un canal para universitarios, pues muchos están de vacaciones, igual académicos, pero en el caso de usted y de los científicos que ahorita dice, pues nosotros seguimos trabajando, ¿qué es lo que hacen ahorita? Que toda la mayoría de la comunidad universitaria ahorita está aprovechando las posadas y Bueno, los estudiantes por supuesto y se lo merecen porque son unas matadas espantosas, sobre todo los postdoctorandos, pues no duermen, se la viven encerrados en el instituto, muchos se quedan a dormir ahí, están siempre agotados, con hambre, en fin. Bueno, los investigadores, pues lo que hacemos es reflexionar, pensar, y cada uno tiene su manera de trabajar, no hay un método científico como tal, ¿no? Cada quien pues, le hace diferentes preguntas a la naturaleza y trata de ver cómo las responde. En mi caso, como yo hago divulgación de la ciencia, pues yo leo mucho de todo, de ciencia, para ver qué pienso que es divulgable y cómo podérselo platicar sabroso a las personas. Y que sea variado y que hay algunas cosas técnicas, porque a muchas personas les gustan los tecnicismos y a otras les gustan pues cosas más banales. Por ejemplo, ahorita voy a escribir sobre cómo se puede explicar por qué los ricos siempre son más ricos y los pobres más pobres si utilizas la analogía de un casino donde la gente va a apostar. En el caso de los pobres serían pues quien tiene un poquito de dinero y van al casino a apostar, y el casino pues tiene muchísimos recursos y sabe que a la larga le va a ganar al pobre, y aunque le gane poquito, pues si van miles de pobres pues gana miles. Y algo igual sucede con la repartición de la riqueza en el planeta. Así es que es imposible dejar de que en el sistema actual haya cada vez más ricos y cada vez más pobres. Así que lo que tenemos son que tomar medidas sociales importantes, no solo darles dinero a los pobres, sino entrenarlos para que tengan mejor educación, darles micropréstamos, seguir estos procesos de se ponen negocios, si les está yendo bien, cómo lo pueden mejorar, cómo pueden aliarse con otros factores, y por supuesto hay que darles acceso al sistema de salud y alimentación. Entonces no es un problema fácil aliviar la pobreza. Hace ratito decía sobre pues cómo los estudiantes no se matan en la universidad. Usted es maestra, es docente, es divulgadora, y no sé si se enteró hace poco, ¿no? Que en el ITAM pasó un hecho Sí. lamentable de suicidio, y los estudiantes de allá pues reclamaban que no había la atención en la salud mental, en la atención a ellos por parte de los docentes. Usted acá en otra trinchera como en la universidad, ¿cómo ve esta situación pues, del trabajo de los estudiantes, de la relación con los docentes y pues el estrés que es inevitable? Pues sí, mira, tal vez conozca más el problema de una universidad privada que se llama MIT en Estados Unidos, porque uno de mis hijos fue responsable de un dormitorio allá. Había 3 maestros viviendo en el dormitorio con sus estudiantes y él era como el jefe. Y todos los estudiantes pobres de MIT tienen becas completas, porque MIT escoge a sus estudiantes por habilidades, no por que puedan pagar la universidad.
y esto hace que sea de muy alta calidad. Pero obviamente presionan muchísimo a los estudiantes. Yo veo las clases que él da en línea y están quedándose dormidos en clase, por más que no quieren, tienen que estudiar muchísimo, tienen que suplir lagunas que tienen desde un principio. Y pues sí, hay suicidios igual que sucedió en el ITAM. Y además hay chicos que no siempre acuden a ayuda profesional. Así es que, y en Japón, bueno, la tasa de suicidios de jóvenes es altísima, porque si no ingresan a una universidad de calidad saben que no les va a ir tan bien en la vida, ¿no? Así es que es un fenómeno mundial. Yo creo que es muy importante que se esté hablando del asunto, igual que de la violencia femenina. Claro. Y ya vamos a denunciar a las mujeres cuando nos molestan, eso es magnífico, porque antes se sabía que había violencia femenina, se sabía que había feminicidios, pero todo el mundo lo ocultaba, las familias mismas, cuando había un papá que mataba a la mamá, pues nadie decía nada, se trataba de tapar, en fin, ¿no? La sociedad protegía ese tipo de cosas terribles que suceden. Así es que yo creo que el primer paso es reconocer que hay un problema, que no solo es de México, y buscar cómo se está tratando de solucionar en otros países y tratar de solucionarlo aquí, porque es un problema social que requiere atención de profesionistas de muchos niveles, desde facilitadores para la educación, seguimiento personalizado a los alumnos, ayuda psicológica y además que no se atienda solo al alumno, tal vez él tiene problemas de otra índole familiar o en fin. Así que es un problema complejo que hay que atender por varios frentes. Te iba a decir de la otra trivialidad que estoy escribiendo, porque dije siempre escribo de algo complejo y de una bobada. Una amiga me regaló una cosa que hizo la NASA, que fue darme un pase de abordar para ir a Marte en el 2020, y entonces te imprimen tu pase de abordar de la NASA, padrísimo, te dan tu número y todo, y se va a ir un chip ahí con mi nombre y el de otros millones de gente a Marte. Pero bueno, entonces escribo de bobadas y de cosas serias. ¿Le gustaría ir a Marte? Ay, no, qué miedo, qué frío, qué horror, qué peligro, no aguantaría yo, no, ya, no estoy muy vieja. No, en general los astronautas son personas sumamente fuertes, resistentes al estrés, a saber seguir órdenes muy precisas, porque pues tienen muchas dificultades, ¿no? Y pues yo soy más bien flojorrona, así que no. Pero sí, está súper emocionante. Esto es para convertir una sonda que va a posar en la superficie de Marte. Pero ahora, hasta donde entiendo, las misiones se van a instalar dentro de una de las nubes de Marte. Se va a hacer un túnel, porque los rayos cósmicos pueden lastimar mucho a las personas. Así que tienen que vivir en lugares muy protegidos. Y en lugar de hacer una construcción, sería más cómodo vivir en cavernas dentro de esta luna. Y por supuesto, desde ahí manejar robots que puedan en particular hacer perforaciones profundas, porque se ha encontrado agua en Marte. Y podría haber vida ahora, o al menos fósiles de vida del pasado. Y si van misiones de personas vivientes, pues podrían contaminar con vida de la Tierra a Marte después que florezca ahí y pensemos que hubo vida en Marte, igual a la nuestra. Doctora, no sé si coincida conmigo, pero muchas veces nosotros como seres humanos lo vemos con el tema del calentamiento global y pues estas situaciones del ambiente, pues hemos contribuido a destruir, ¿no?, nuestro medio ambiente. ¿Qué pasaría si las investigaciones avanzan y sea posible llegar a más allá de aquí del planeta Tierra? ¿Habría un riesgo de que el mismo ser humano destruya lo que está fuera de aquí ahorita del universo? Pues claramente, al menos ahorita somos los principales predadores del planeta. No solo de la naturaleza, sino de humanos. Nosotros matamos a más humanos, 450,000 al año, que los piquetes de insectos, o sea, mosquitos que causan malaria, que matan a 100,000 personas al año, y más que los tiburones que matan a 10 personas al año.
sí somos muy destructores. Y a corto plazo, bueno, pues ya sabemos que tenemos que tener menos hijos, aunque nos cueste y aunque las religiones muchas estén en contra de esto, y pues ser más cuidadosos con el medio ambiente y apostar a energías limpias, pero sobre todo cuidar nuestro entorno inmediato. Nuestro entorno inmediato. Eso es muy difícil. Complejo, ¿no? No, pues estamos acostumbrados a vivir burguesamente. Imagínate la diferencia de los cavernícolas a la cantidad de bienes que tenemos ahora. Y sí, así es que es muy difícil. Yo cada día que me despierto, qué bárbaro, cómo contamino cada día tantísimo. ¿Sí? Pero usted, por ejemplo, está consciente, ¿no? Entonces algunas conductas, pues dice, ya no las hago. Pero hay mucha gente que no sabe, ¿no? O que sí sabe, pero pues no le importa y lo sigue haciendo. Sí, por supuesto. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos no quiere reconocer que su país es uno de los más contaminantes del mundo y está afectando a los centroamericanos por el cambio de clima y por eso hay tanta migración. Igual África, y, en fin. Sí, no, sí, yo sí reconozco que estamos haciendo daño. Entre otras cosas, por eso estoy de acuerdo con la muerte digna. Esa es mi lucha de ahorita. Ahora los viejos estamos viviendo más tiempo y muchos viven en condiciones con las que no están contentos. Y yo pienso que si los viejitos queremos ya dejar de vivir porque ya estuvimos aquí, ya estuvimos felices, ya hicimos lo que quisimos, ya nos despedimos de nuestra familia, no dejamos problemas, como ya está nuestro testamento, nuestros papeles en orden, pues deberíamos poder optar por la muerte digna. Y yo creo que eso alivianaría mucho el sistema de salud, la presión sobre las familias que ya no pueden atender a una persona que no quiere vivir porque está deprimida o está sufriendo mucho. Y eso sí alivianaría mucho los planteas, porque parte de la presión de tener muchos hijos es que quién va a cuidar a los viejitos. Pero muchos de estos viejitos ya no quieren estar vivos. Y sobre todo porque en 2050 no se habla de que habrá más gente mayor que jóvenes. Sí, y por eso, por ejemplo, en China revirtieron ya años, solo podían tener un niño por habitante y hubo ciertos problemas. Primero, como estaba legalizado el aborto, empezó a haber más niños que niñas. Y eso causó problemas sociales muy fuertes porque había escasez de mujeres, ¿te imaginas? Entonces ahora ya pueden dos. Y en Japón, por ejemplo, pues tienen este problema de que no tienen quien cuide a las personas mayores. Eso a México le conviene porque nuestras enfermeras son altamente cotizadas en Estados Unidos, porque son de buen humor, le cantan a los viejitos, le dicen mi vida, qué lindo estás, los apapachan, los cobijan, los cuidan, les cantan, o sea, son lo máximo nuestras enfermeras. Por eso yo pienso que debería haber más clínicas y asilos para la vejez de la frontera norte, ¿no? Sería tal vez buen negocio, aunque muchas se van para allá, y por eso pienso que hay que enseñarles inglés para que les paguen mejor allá, que además de ser cuidadoras, que sean enfermeras en toda forma, ¿no? Toda forma. Pero sí pienso que es un problema de la vejez, y sí pienso que, aunque suene feo, que cuando yo me quiera morir, el Estado debería proporcionarme mi muerte digna, poderme mi inyección letal, así como hacemos con un perrito que está sufriendo. Y bueno, no tiene que ser forzoso. Yo no quiero matar a los viejitos mexicanos, solo quiero que los que queramos morir sea dignamente. Sí, que es una cuestión de decisión, ¿no? De cada persona. Decía en una parte de la conversación de que en uno de sus artículos, de lo que está escribiendo ahora, es el tema de la desigualdad, ¿no? Uh-huh. De los ricos, de los pobres. ¿En la ciencia hay desigualdad, doctora? ¿En qué sentido? O sea, la ciencia es universal. Es uno de los problemas que tenemos ahora con el gobierno actual, con la directora general de CONACYT, que se debe hacer ciencia para México. Y por ejemplo, en el caso de la astronomía, pues eso es imposible. Nosotros colaboramos con astrónomos de todo el mundo, usamos telescopios del resto del mundo, los satélites, hacemos minería de datos, en fin, la astronomía es internacional. Y en cosas como le preocupan a ella, que es eliminar la pobreza, pues también sería muy grave
solo hacer ciencia para nosotros, en lugar de aprovechar lo que se hace fuera. Por ejemplo, en los 90 unos alemanes descubrieron que le podían poner un gen para que el arroz fuera un nutriente de mayor calidad. Le injertaron un gen del maíz que produce vitamina A. Y bueno, fue una cosa, los gobiernos internacionales para la alimentación sabían de este arroz, se llama arroz dorado, y ya lo van a empezar a sembrar en Vietnam. Perdón, ya lo van a empezar a sembrar en Bangladesh. Tenían varias preocupaciones, uno que se hiciera hierba, o sea, que fuera a contaminar otras cosas, en fin. En Bangladesh es muy importante comer arroz de calidad, porque el 17% de los niños nacen con un sistema inmune bajo o ciegos por falta de vitamina A. Así es que adicionarle este nutriente al arroz es una solución. Podría haber otras soluciones, que comieran más camotes, en serio, yo sé que suena horrible, pero no, que comieran más camotes o espinacas, por ejemplo, pero está la pobreza, que lo que comen es mayoritariamente es arroz. Pues, ¿qué va a pasar con México? Que directa o indirectamente ese arroz nos va a llegar. Nosotros importamos el 80% del arroz que comemos en México, más productos industrializados en base de arroz, que van a estar modificados genéticamente, usando nuestro maíz, además. Entonces, yo digo, la ciencia tiene que ser internacional, y por supuesto que tiene que resolver problemas locales, pero ahorita por alguna razón siento que el presidente no nos tiene confianza. Por ejemplo, es el problema del sargazo. O sea, el sargazo es una planta, la arrastra el mar y llega a las playas, y cuando es poquita, pues se seca, se pudre y se reincorpora a los nutrientes marinos. Pero cuando llega en cantidad, llega una ola de sargazo y luego otra y se hacen montones de sargazo y se pudre la parte de abajo, ya no llega a secarse en la playa. Y esta putrefacción hace daño a la salud humana. Los hoteles que tienen muchos recursos recogen el sargazo, pero junto con el sargazo remueven parte de la arena. Y aunque parezca ridículo, hay una escasez de arena a nivel mundial. Tú me dirás, pero si está el Sahara, ¿cómo? Pero es que la arena para la construcción tiene que tener textura, tiene que ser pelotitas de diferentes formas para que amacice el concreto. La arena del Sahara está tan friccionada que es como polvo. El viento del Sahara llega a las Islas Canarias y en ocasiones llega hasta América, ¿te imaginas? Porque es demasiado finita esa arena. Así es que recoger la arena de nuestra península, que mucha la trajeron de otros lados, porque cuando en un huracán mucha de la arena desapareció, pues es muy grave. ¿Y qué opinan los investigadores? Bueno, hay que hacer un proyecto con la Secretaría de Marina, tipo el proyecto Cleanup, para esta isla de plástico que está en el Océano Pacífico. Entonces se podía, con flotadores muy importantes, retener el sargazo antes de que llegue a la orilla. El Cleanup es así para una isla de plástico que es del tamaño del todo sureste mexicano. No es una cosa pequeñita. Entonces, con un proyecto así y buques de la Secretaría de Marina se podía retener el sargazo, ponerlos a crear en plataformas y después ya seco regresarlo al mar, o bien utilizarlo cuando llueve y se lava para forraje de animales, como fertilizante. O sea, tiene usos el sargazo, pero para eso tiene que estar seco y lavado, o lavado y seco. Y en ese sentido, ¿usted considera que el presidente no los escucha, que no les...? No quiere, que hasta donde entiendo, prefiere ignorar el problema del sargazo. Y es grave porque México podría ser una región de turismo muy importante, y quitamos nuestros anuncios del turismo a México. Y entonces en las regiones de Yucatán, cuando hay mucho sargazo, dejan de llegar los turistas. A ver, a mí me parece que la ciencia sabe resolver problemas. A mí me duele enormemente
que nuestra principal fuente de ingresos sea las remesas de nuestros trabajadores norteamericanos. Y no son mis hijos que tienen puestos allá que me mandan dinero, son la gente más pobre de México que se tiene que ir a trabajar en condiciones muy difíciles. Y la segunda fuente de riqueza del país es el narco. Y después el petróleo. Yo pienso que sería mejor que nuestra segunda fuente de ingresos fuera la energía limpia, la electricidad producida en los desiertos. Y con esa electricidad, si tienes energía, puedes resolver muchos problemas, entre todo desalar el agua de mar y resolver el problema que va a haber del agua, porque el calentamiento global va a hacer que crezcan los desiertos. Si tienes agua y tienes energía, puedes tener invernaderos y tener alimentos suficientes para tu población. Sí, entonces, o sea, no sé por qué el presidente no confía en los científicos. Ni cree en la vinculación entre la ciencia y la industria. Y también nos pesa eso porque los científicos generan tecnología que después la industria puede transformar en cuestiones útiles. Tu grabadora, tu cámara, pues estas se hicieron gracias a las ciencias básicas, a la mecánica cuántica, los nuevos plásticos. Los posicionadores globales existen en parte por los físicos que querían probar la relatividad general. En fin, o sea, la ciencia básica aporta tanto que lo que pasa es que los tiempos de la ciencia son lentos, ¿no? Es como la educación. Un gobierno modifica y da educación de calidad, se va a notar dentro de 30 años. Si el día de hoy yo no estuviera aquí y estuviera aquí el presidente, sí, ¿qué le diría sobre ese tema? Pues que por qué no, si toma vacaciones, y eso es como yo y no las toma, que por qué no platica con más científicos y visita lugares donde la ciencia mexicana ha sido exitosa para el bienestar de la gente, que es lo que él quiere. Que visite el Centro de Matemáticas de Guanajuato, donde resolvieron el problema de los agaves tequileros, que visite el Instituto de Ciencias Nucleares, donde un investigador le ayudó a Comex a hacer la pintura blanca y ahora es la pintura más importante que tiene Comex. Que se acerque a los biólogos marinos para el problema del sargazo, que se acerque al gobierno de Hidalgo que quiere hacer un acelerador de partículas, un sincrotrón, para aliviar, para analizar los suelos de México y los minerales de México y saber qué contaminantes están produciendo esta epidemia de cáncer en niños, ¿no? En fin, y que muchos de estos problemas que él quiere resolver se pueden modelar antes de tomar las decisiones. Es decir, la inteligencia artificial y las grandes computadoras, uno les puede meter ingredientes y hacer un modelo a ver qué pasa. Y qué pasa si cambias esto, y qué pasa si cambias lo otro. Y decidir qué es lo mejor. Así es que antes de que tome una decisión, pues se acerque al Centro de Estudios de la Complejidad y les pida que modelen qué factores conoce, qué propuestas tiene para solucionar el problema y que deje que los modelos calculen cuáles serían las más exitosas. Decía en una parte que los científicos, uno de sus trabajos es buscar solucionar los problemas, ¿no? Y pareciera con lo que no dice, con la realidad que los políticos buscan o crean problemas, ¿no? Entonces como que están en esa... Bueno, mira, pobrecito. A mí me fascinaría que todos los sueños de López Obrador se hicieran realidad. Tiene razón, es horrible vivir en un país donde la mayoría de la gente es pobre, donde hay niños que se mueren por hambre, de manera directa o indirectamente. Es muy injusto que no haya educación de calidad para todos, es muy injusto que no haya salud universal para todos, es muy injusto que no haya suficientes alimentos para todos. Y todo eso tiene solución.
Pero bueno, pues la ciencia no tiene una varita mágica, tampoco él. Pero si trabajáramos en equipo, creo que algunos problemas se comenzarían a solucionar, aunque no sea durante los 5 años que le restan. Pero sería un buen inicio. Ese libro acaba, no sé. Ese libro acaba de salir y es un proyecto padrísimo. Lo hizo la Academia de la Lengua con el CCH de la UNAM. Y va a ser una colección de libros sencillos para los chavos de los CCHs. Y no sabes cómo me gustó esta colección, sí. Porque cuando uno está en la prepa, como que no te das cuenta que es la última vez que vas a aprender de todo. Bueno, tú no, porque te dedicas a difundir el conocimiento, tienes que tener un panorama amplio de la realidad, pero los demás nos metemos en nuestra especialidad y aquí va a haber libros, y va a haber, seguir habiendo libros de historia, de literatura, de poesía, de astronomía, y como ves son libros sencillitos, pero hechos especial para chavos de prepa. Así es que, pues sí, me hace mucha ilusión escribir libros. Oiga, pues muchas gracias, Con todo como dicen, ya me llegó mi Navidad. Ya llegó tu Navidad. Muchísimo. ¿Tienes manera de mandarles a tus YouTube libros? Sí, podemos. Pues te doy Haremos una mecánica para que para que lo puedan leer. Ya ahí lo pondremos en nuestras redes, le diremos cómo lo hicimos para que vea No, dáselos a quien le importa. No, y que lo lean ya, yo pienso que eso ya va a ser un milagro. Pero al menos que lo ojeen y digan, ay, cómo nacen las estrellas, y cómo no sabemos esto, y cómo le hacemos para saber qué tan lejos están las estrellas. En fin, es un libro de cómo respondemos los astrónomos a las preguntas que ustedes nos hacen. Pero a mí lo que me sorprende de usted es que este libro no dice, es para en particular para los de CCH, para los de la prepa, pero usted tiene una facilidad de hablarle al niño de 5 años, a los niños, y explicarles el tema del universo, así como a la gente que a lo mejor nada más llegó a la primaria y que no tiene muchos conocimientos, que es una tarea muy complicada, ¿no? Hablarle a todo mundo y hacerles entender lo mismo de cuántos planetas hay, de cómo se compone la materia, en fin, todo esto es algo que no cualquiera puede hacer. Pues a mí me encanta, la verdad. Ahora en la mañana, no sé por qué me acordé de cuando fui a dar una plática a niñas de la calle y preparé para hacer experimentos ahí. Todo lo compré de color de rosa, ¿no? Me estaba acordando. Decía, qué fuerza tenía antes que hacía esas cosas. Y me acuerdo, pues al principio las niñas trataban de abrazarlas y se asustaban, tenían razones, tenían brazos rotos, llenas de quemadura de cigarros, ¿no? Pero ya cuando me fui, una me abrazó y me dijo, yo quiero ser como tú cuando sea grande, hacer puros experimentos. Sí, siempre trae muchas gratificaciones hacer divulgación. Y yo creo que para ustedes es el mejor precio, ¿no? Cuando ve que un niño entendió, que sonrió, que le dicen esas palabras bonitas de quiero ser como usted, porque pues muchas, bueno, la vez que la entrevistamos, mi otra compañera Ibatzin, quedamos y yo quiero ser como ella, hasta creo que la voz ya para lo de su tesis, ¿no? No. Deja esa impresión. Ustedes van a ser mejores que yo, porque se han hecho pruebas de cociente intelectual y esta prueba se inventó hace como 100 años. Pero los chicos de ahora, jóvenes como tú, han crecido en un ambiente con menos plomo, han comido mejor, han tenido mejor acceso a salud. Entonces, tu cociente intelectual es mayor que el mío, en promedio. Así que los jóvenes de México van a ser mejores que yo. No, pero usted todavía me gana mucho, ¿eh? No, me gana bastante. ¿Quién sabe? Si nos hacen la prueba de IQ, arrasarías. No, yo considero que nos lleva mucha ventaja, porque no sé cómo se lo vea desde su trinchera, pero hay muchos jóvenes que todavía como que no saben hacia dónde, ¿no? Pueden tener mucha inteligencia o ímpetu, pero como que en la sociedad que vivimos como que no saben hacia dónde. Yo les invito a que se dediquen a las cosas científicas y sobre todo tecnológicas. Ahorita hay demanda de buenos técnicos en México.
Hay muchas universidades donde pueden aprender a construir robots, inteligencia artificial, machine learning, entrenamiento de computadores para hacer diferentes cosas, que estudien una ingeniería, que estudien una carrera tecnológica, bueno, y por supuesto si quieren matemáticas y física, porque van a tener buenos trabajos. Lo platicábamos cuando la entrevistamos para Milenio, pero pues no, esto no fue para Milenio, entonces me gustaría volver a preguntar, para que estemos en el mismo canal, en los que nos ven en YouTube, existiendo tantas carreras, tantos oficios, ¿cómo inclinarse al tema de la ciencia? ¿Por qué estudiar las estrellas? ¿Por qué estudiar los planetas? Pues por curiosidad. Los científicos queremos entender a la naturaleza. O sea, así como pues a ti te da curiosidad saber qué desayuno yo. No, estoy jugando. Y a mí me da curiosidad qué desayunas tú, o si tienes una novia que te disfrute tanto de tu sonrisa tan bonita, en fin. Voy a chiviar. Los científicos tenemos curiosidad por la naturaleza. Porque está ahí el mundo, y por cómo se hacen las galaxias, y porque hay estrellas, y cómo es la Tierra, y el Sol, y Marte, en fin, entonces es por curiosidad. Y fíjate que además ayuda mucho cuando estoy triste, pues todos sabes, estamos tristes, leo libros de matemáticas y me quedo tan deslumbrada por el cerebro humano, por estas cosas que elabora, que ya me pongo bien. Es la mejor medicina. Las matemáticas ¿a qué le ayuda? Bueno, porque sí, la matemática, bueno, la ciencia en general, pero más las matemáticas. O sea, es lo que más me deslumbra. En algún momento la astronomía también es muy bonita por los objetos. Esos ya ni siquiera dices nada, muestras una galaxia y que eso exista, wow, ¿no? Pero las matemáticas me parecen mucho más elegantes. ¿En algún momento la ciencia la ha decepcionado, que diga como que algo está fallando? Pues no, a mí me encanta la ciencia. Me parece horrible que hablen mal de la ciencia, eso sí me duele. Recuerdo hace poco pasó un programa de Johnny Sabina, donde fue la directora de CONACYT, y hay un stand-up al principio, y no quedó claro lo que estaba diciendo la chica, que es muy buena haciendo esto, pero empezó diciendo que ya había estudiado física y que sus maestros eran horribles, y yo me sentí tan mal, tan ofendida, porque a mí me encanta dar clase y siento que van mis alumnos porque les gusta mi clase. Y ahora que veo a muchos de mis alumnos que han destacado tanto, obviamente no fue por mí, fue porque ellos trabajaron, pero me da tanta ilusión que estén ahí brillando tanto. Entonces, realmente me ofendí cuando le escuché decir esto. Ella pidió después disculpas, que no se había entendido, en fin. Se ve que es una chica bien, pero sí me llamó mucho la atención, cómo me dolió, ¿no? Lo tomé a lo personal, que boba, pero sí. Y a veces pareciera que, no sé si de dónde provenga, pero como que se intenta subestimar a la ciencia, ¿no? De esto no te va a servir, mejor ponte a hacer otra cosa que te deje, en fin, ¿no? Como que a veces hay esa mentalidad. Sí, qué lástima, ¿no? Los científicos tenemos una calidad de vida muy alta. Al principio ganamos poquito, pero conforme pasa el tiempo vamos ganando más. Además tenemos una vida muy interesante. Estar rodeados de gente inteligente es muy, muy placentero, no te puedes imaginar. Y yo sí pienso que los chicos, si estudian ciencia, tendrían muchas oportunidades de desarrollo. No solo en México, sino en el planeta. Porque ya hay movilidad de científicos por el mundo. Y los países más ricos pues reclutan a los buenos científicos. Y que eso decía en una parte de la charla que debería de ser la apuesta de este gobierno, ¿no? A la ciencia, a la tecnología, pues para que ya no digamos que el primer lugar de los ingresos del país sea las remesas o el crimen organizado, ¿no? Que sean los inventos, que sea el trabajo de los mexicanos, ¿no? No, y qué maravilla que todos los mexicanos, millones, están sacrificando todos los días por nosotros. Pero ojalá exportáramos a más profesionistas de alto nivel que después mandaran dinero a México, o a mejor aún, que aquí generamos nuestra riqueza suficiente para
como nunca va a dejar de haber gente que tenga más dinero que otra, lo que sí podríamos es evitar que haya gente que sea tan pobre. Eso tiene solución. Pero tiene que ser una solución multifactorial. No es suficiente nada más dar el dinero. Y que, por ejemplo, aquí es interesante porque no solamente la ciencia es un asunto de estudiar, sino que también la ciencia puede ayudar a reducir la desigualdad, ¿no? Que la ciencia puede ayudar a reducir la pobreza. Hay muchos estudios de antropólogos que van a una comunidad, analizan la comunidad y después forman grupos multidisciplinarios con un administrador, con un contador, con un politólogo, incluyendo al antropólogo y físicos, matemáticos, algunas personas de cómputo para ir remediar la pobreza en esa pequeña comunidad. Y como cada una es diferente y tiene recursos diferentes, pues cada solución es diferente. Y es increíble lo que se puede hacer. Eso es, pues, no sé si llamarlo utopía, pero es algo que se puede hacer, pero que falta la voluntad, ¿no? De que lo hagan. Sí. Usaste la palabra ideal, utopía. Yo desde niña quisiera ser hada, porque me molesta tanto el sufrimiento humano, tanto, la pobreza me hiere tanto que pues yo quería ser hada para darle a la gente sus dones y que dejara de sufrir. Pero es bueno, entonces no se puede resolver todos los problemas de una nación. Pero hay maneras de optimizar las soluciones que se dan a los problemas. Y eso los científicos podríamos ayudar a optimizar esto. Y que regreso un poco al punto de su trabajo como divulgadora, ¿no? Que es algo que usted también hace con los niños cuando va con ellos y con los jóvenes y con los cechacheros, ¿no? Tratar de meter la espinita de que no todo es, ¿cómo decirlo? Una sola rama, que no, la ciencia los puede llevar a otros lados. Sí, por fortuna, me han dicho en la Facultad de Ciencias que una de las razones por las cuales los chicos estudian física es por mi influencia. Pero ya que están ahí, descubren que la ciencia es mucho más y se olvidan de la astronomía, lo cual me parece maravilloso, porque la ciencia sí da para mucho. Descubren que hay muchas subramas de la ciencia que son fascinantes. Cuando hablábamos en Milenio nos decía en esa ocasión que usted estudió por una equivocación, ¿no? De que sí. ¿Nos puede recrear esa escena de cómo terminó estudiando? Ah, sí, claro, sí. Yo de niña quería ser matemática. Uh-huh. Iba a un colegio francés y siempre saqué ser en francés y siempre 10 en matemáticas. Es que yo iba a ser matemática, nunca lo dudé. Pero bueno, mi mamá se murió, todas las cosas cambiaron en la casa. Y entonces mi hermana mayor, que tenía 1 año y medio más que yo, pero pues era la mamá, ¿no? Me dijo, oye, tú no eres muy lista, mejor estudia algo más práctico, estudia física. Y bueno, pues como era la mamá, pues era la época de la obediencia. No, muy linda, mi hermana hizo lo mejor para mí. Me metí a estudiar física, porque además se podía ser técnico en física en ese momento y podía uno empezar a dar clases. Y como la cosa era difícil en la casa, pues terminamos saliéndonos de nuestra casa, cosa que nos estilaba en esas épocas, ¿no? Las niñas no se escapaban para estudiar, pero para mí también me ayudó mi novio. Entonces podía yo empezar a dar clases. Pero la física no crees que me fascinaba en ese momento, ahora sí. Ahora me devoro los artículos de física. Pero vi un letrero que estaba equivocado, que decía carrera de astrónomo. Yo en esa época me mantenía, bueno, el novio me ayudaba y daba, era intérprete simultánea y daba clases en la facultad. Y ese semestre, entonces yo hice muy lenta la carrera, le agradezco a la UNAM que me haya permitido hacer eso, porque muchos chicos tenemos que trabajar para poder terminar estas carreras, ¿no? Y entonces vi un anuncio equivocado, decía carrera de astrónomo, y ese semestre solo tomé dos materias de astronomía, las dos con 2 magníficos maestros. Me enamoré, dije, astronomía es lo mío, así es que desde entonces, sí, la astronomía es súper bonita.
Y además se presta mucho para divulgar, porque puedes hablar de la historia, de las ciencias más antiguas, imagínate los mayas, los árabes, puedes acercarte desde el punto de vista de la geografía, ¿no? Cómo son los desiertos de Marte, cómo los de la Tierra, cómo son los temblores allí, cómo son acá. Sí, nos había dicho de pues los descubrimientos, ¿no? De los mayas, Sí. de lo fascinante que es la astronomía. Sí, entonces pues lo puedes abordar desde el punto de vista de las matemáticas, la física, la biología, la búsqueda del extraterrestre, en fin. Sí, la astronomía es una disciplina muy, muy interesante, el universo mismo, ¿no? Y algo que decía hace rato es que desde joven has sido rebelde y lo sigues siendo por lo que veo, ¿no? Sí, siempre estoy con una causa u otra. ¿Es una condición de los científicos ser rebeldes? ¿Considera que...? Yo creo que sí. Yo creo que en general, como tenemos que innovar, tenemos que buscar soluciones alternas a los problemas, sí somos pues cuestionadores, yo diría, en general. Sí. ¿Se siente orgullosa de algún trabajo que le hayan dicho, no, es que eso no debes de investigar eso, o ese trabajo nos puede meter en problemas, o no le va a gustar a alguien? Pues sí, una sola vez me han censurado en una nota periodística. No me que diga. Según yo era buenísima la nota. Y la escribí con una amiga que sí sabe escribir, no como yo, que escribo, el perro comió, el perro tenía hambre, el perro paseó, o sea, fatal. Cuando estaba de moda esto del gluten, y le pidieron al Papa que si podían hacer hostias libres de gluten, y pues el Papa dijo que no. Entonces pensamos que perdió una gran oportunidad el Papa, porque hubiera podido hacer obleas pues de arroz, que es lo que más se come en el mundo, libres de gluten, porque no tiene de maíz para el gusto mexicano, y luego dijimos que también le podían incluir así diferentes medicamentos, ¿no? Para los desvelados que llegan a misa pues con tantito Alka-Seltzer, para las niñas adolescentes pues su anticonceptivo, en fin, ¿no? Y entonces decíamos que esas hostias no solo iban a santificar, sino a curar de veras, ¿no? Pero sí, se no me lo publicaron. Se lo censuraron. Estaba demasiado fuerte. Híjole, pero pues bueno, ya los tiempos han cambiado en parte, ¿no? Y ahora ya podemos comentar de esto y ya hay un poquito mayor de facilidad, ¿no? Todavía hay como que... No, bueno, además este Papa está haciendo cosas que algunos no querían enfrentar, ¿no? Como el problema ahora de los pederastas, que me parece que simplemente el hablar del problema es el primer paso para solucionarlo, ¿no? Ahorita que comenta esto del Papa, que sale el tema, muchos pensarían que la religión está peleada con la ciencia, ¿no? Por las discusiones que tienen. No, fíjate que por fortuna no. Hace años la Unión Astronómica Internacional le pidió al Vaticano que se revisara el juicio de Galileo, porque le pasó como a nuestros héroes nacionales, que los excomulgaron a Galileo. Y entonces el Vaticano dijo que sí, que con todo gusto. Abrieron los archivos de la época de Galileo, ¿te imaginas? No, pues... Sus libros sobre América, con las plantas de México, la comida de México, los animales de México, los libros con sus dibujos, su libro de actas donde se tiene que retractar. Y el Vaticano hizo una declaración que nunca se había excomulgado a Galileo, que simplemente se le había acusado de malinterpretar la Biblia. Pero lo más importante de esa reunión fue que la ciencia, que el Vaticano dijo que respeta el quehacer de la ciencia, y los científicos dijimos que respetamos las creencias de las personas. Sí, es innegable, las religiones dan esperanza, ayudan a los más pobres, dan consejo, compañerismo, o sea, tienen arte, la música sacra, las grandes esculturas y arte sacro es deslumbrante, o sea, tiene ventajas las religiones. ¿Y en el caso de usted es creyente, religiosa? No, estas religiones que consideran que las mujeres somos menos valiosas que los hombres,
no me gustan. Y como te imaginarás, casi todas tienen ese sesgo. O que es bueno sufrir, pues. Pues no. Pues no, por eso estoy a favor de la muerte digna, por ejemplo, ¿no? Déjeme aterrizando porque el tiempo vuela. Sé que usted es una... No, y qué pena tanto rollo, disculpe. No se preocupe, es una charla y eso nos permite conocerla mejor, otras facetas de usted que creo que es muy importante que los jóvenes a lo mejor se enamoran de su trabajo y dicen, bueno, si ahora me meto por aquí, dijo un poco la política, por ejemplo. Los tiempos, como hemos hablado, han cambiado y muchas mujeres se han estado exigiendo, rebelando ante el patriarcado, ante la violencia de género. Muchos pensarán o piensan que en el tema científico hay más hombres, ¿no?, que mujeres. ¿Cómo es ser mujer en un mundo de hombres, en un mundo científico de hombres? Pues fíjate que a mí me tocó, junto con muchas mujeres muy talentosas, mostrar que las mujeres podíamos, ¿no? Nos tocó una época muy afortunada, había anticonceptivos, entonces ya podíamos decidir cuántos hijos íbamos a tener y cuándo. Era la época de la minifalda, del comunismo, iba a haber oportunidades para todos iguales, todos íbamos a poder realizar lo que queríamos. Era la época de los hippies, del amor y paz, y hubo la revolución del 68. Y todas las revoluciones, la gente piensa que es su revolución. O sea, yo ni entendía que estaba pasando en el 68, pero dije, este es mi momento, ¿no? Y nosotros tuvimos que probar que podíamos, y que podíamos ser las mejores. Vino una gran desgracia después, porque se unieron más mujeres a las fuentes de trabajo, entonces disminuyeron los salarios. Y ahora las mujeres no necesariamente trabajan fuera de sus casas por gusto, sino por necesidad. Y esa no era la idea. O sea, yo realmente les pido perdón a las mujeres, porque esa no era nuestra idea. Ahorita las jóvenes siempre están cansadas, tienen la triple jornada, y creen que tienen que ser perfectas, que demostrar que sí pueden. Y claro, ya demostramos que las mujeres pueden hacer lo que sea. Hoy llevé mi coche a taller mecánico y me lo recibió una mujer. Hasta me tomé una selfie con ella, de verdad, porque dije, lo máximo. No sabes el orgullo que me dio. O sea, ya las mujeres sabemos que podemos. Así es que mi sugerencia es que si no quieren estudiar y quieren ser amas de casa, adelante. Yo veo mis nueras tan felices siendo amas de casa y no tienen que probar. Y si trabajan fuera de casa, no tienen que ser las mejores, ni mucho menos. Y la casa no tiene por qué estar impecable y no pasa nada si no se tiende la cama y si uno anda fachoso, no pasa nada. Más bien que aprendan a ser felices. Y el camino de la ciencia y la técnica y la creatividad es una fuente de felicidad. ¿Cuál ha sido su lucha más importante que considere en contra del machismo? Pues esto, demostrar que hay mujeres que sí pueden. Por fortuna en el ámbito académico en general no hay esta discriminación. Y yo solo en una ocasión un muchacho me dijo, un compañero, ay, tú sacas 10 porque eres mujer. Pero yo sabía que no era cierto. Yo sabía que sacaba 10 porque estudiaba el tema de la clase que iba a tomar. Iba a clase, hacía la tarea, estudiaba el tema de esa clase y estudiaba el tema de la clase siguiente. O sea, yo era niña buena en ese sentido, hacía la tarea. Entonces, pues sacaba 10 porque estudiaba. Era como dicen nerd, ¿no? Como dicen, era nerd, ¿no? Matadita. Sí, y se me pasó la mano con mis hijos pobres. Sí, son muy nerds mis hijos. Pero al final de cuentas valió la pena, ¿no? Porque no se dedicaron a otra cosa, no se desviaron del camino, ¿no? Sino están por un buen camino. Si uno se dedica a modelar felicidad, es economista, es buen camino. Y el otro es filósofo, también es buen camino. Y se han de poner interesantes, ¿no? Los debates entre la filosofía y la ciencia, porque pues, también no están peleadas, ¿no? Hay momentos donde se unen y a veces es muy padre, ¿no? Sí, mi hijo se dedica a la vaguedad, que es un tema de la filosofía
que tiene que ver mucho con el lenguaje, y en particular con las computadoras, porque el lenguaje de cómputo requiere instrucciones precisas para funcionar, y hay veces que no sabe decidir. Por ejemplo, si tú le dices, esto es una mentira, no sabe si es verdad o es mentira. O si le enseñas un montón de arena y le empieza a quitar arena y le dice, dime cuándo ya es un montón de arena. No saben. Entonces él diseña metalenguajes lógicos que siempre entiende las computadoras, libres de contradicciones. Así que sí, es muy nerd, pero es un campo de la filosofía que se asemeja mucho a la ciencia. ¿Sí? Cada vez hay más rigor en la filosofía. Decía que bueno, ha mencionado en la entrevista que una de sus luchas ahora va a ser el tema de la muerte digna. Sí. ¿Esa lucha hacia dónde la va a trasladar? ¿Va a proponer alguna iniciativa de ley? Pues estuve en algunas de las discusiones del DF y me gustó que fuera así muerte digna, ¿no? Que no nos metiéramos ahí con el lío de sobre reglamentar, porque todas esas leyes muy barrocas nunca funcionan, ¿no? Uh-huh. Dejarlo así, no mencionar la palabra eutanasia, que suena así. Y creo que la manera de hacerlo es socializarlo, que ya no nos asuste. Lo que pasó con el tema de las personas gay y los diferentes géneros, se socializó el problemón cuando el SIDA, y qué lástima que fue a causa de esa terrible enfermedad que empezó a hablar de las personas homosexuales, se empezó a aceptarlas, a no castigarlas, a no renegarlas. Yo sé que hay muchos países donde se les trata muy mal, pero en México, al menos en la Ciudad de México, ya no nos escandaliza que haya personas homosexuales, al contrario, pueden ser nuestros grandes amigos, compañeros, familia, etcétera, ¿no? O sea, ya es como normal. Y creo que con esto la muerte digna, ojalá no tengamos que llegar a la tragedia de los viejitos abandonados, que ya no quieren vivir, sino que puedan decidir cuándo morir, sin dolor y sin causar sufrimiento a sus familias. Sin duda, doctora. Pues ya estamos a la vuelta de la esquina para 2020, estamos a prácticamente 15 días. ¿Cuáles son sus planes para el próximo año en lo profesional, en lo académico? ¿Qué viene para usted? Ay, pues no sé, yo vivo al día. Voy a escribir 2 artículos que me pidieron para 2 revistas. Voy a tratar de seguir un curso que empecé a hacer de cómo divulgar la ciencia, que es un curso de estos a distancia, un MOOC. Estoy en espera a ver si hago más de estos pequeños cápsulas de ciencia para el gobierno del DF. Bueno, perdón, para el gobierno de la Ciudad de México, con Rosaura Ruiz. A ver si eso se afina, eso me encantaría. Y bueno, pues seguir haciendo lo que hago, o sea, divulgar la ciencia. Creo que lo que mejor hago es dar conferencias, pero la verdad es que eso ya me cansa. Entonces, tienen que ser poquitas, sí. Pero bueno. Sigue gustando. Me sigue gustando. Entonces, aunque sea con bajo ritmo, pero pues que siga haciendo lo que le gusta. Sí, escribiendo y estudiando. y pues atendiendo a la gente, ¿no? Eso me gusta. Veo que, bueno, pues nos ha recibido aquí, pero creo que también luego trae niños, ¿no? Sí, a los niños talentos, sí. Eso me cuesta más trabajo porque todos los papás y sobre todo los abuelitos nos quedamos deslumbrados ante los chiquitos, ¿no? Y realmente nos convencen que son genios. Y es que sí, avanzan rapidísimo. Y entonces muchos papás me traen a sus niños, pero a los niños yo no les intereso. Lo que les gusta es que yo tuviera una nave aquí y me los llevara a la luna, ¿no? Eso es lo que quisieran. Y ya sea aquí o en mi oficina, pues es una oficina y no pueden asomarse por un telescopio y ver no sé qué maravilla, ¿no? Y suelen desilusionarse en lugar de ilusionarse más por la ciencia. Así es que, digo, los recibo, pero yo pienso que es mala idea.
Los niños no les, igual es peor que me vean y digan, esa viejita, qué chiste tiene, ¿no? No, pero pues cuando nos platicó de cuando fue este lugar, ¿no?, de niñas, pues ahí las deslumbró a uno, ¿no? Sí. Que hay quienes sí, Sí, les encanta. Ahora, la vez anterior fui a un hospital de niños con discapacidad y también estaban en la sala de espera a platicarles de ciencia. Si veas sus caritas de felicidad. Y les costaba mucho trabajo hacer las demostraciones, pero las hacían. Y si veas todos los papás como les aplaudían a los niñitos que lograban hacer algo con sus manos o con sus pies. Y fue muy bonito. Pues es una tarea que no muchos harían, ¿no? Que no muchos, pero usted ha dicho, lo voy a hacer porque le gusta compartir lo que sabe como decía, ¿no? Desde los más niños hasta los más grandes, porque hay muchos que no saben de esos temas y usted ahí está, al pie del cañón enseñando, ayudando, y eso pues se requiere, pues tanto en la universidad como en la UNAM como aquí en el país, ¿no? Y eso es maravilloso. Y también a mi edad descanso. Se requiere pasión, Sí. ganas de hacerlo, aceptar las invitaciones, no dejar colgada a la gente, pero también descansar. No, claro. Ya no tengo la fuerza de antes. No, claro, también uno no es máquina, ¿no? Requiere sus vacaciones, pasarla con la familia y agarrar energía y otra vez. Y los amigos. Pues doctora, ha sido en verdad un honor volver a platicar con usted en esta charla aquí en También Opinamos. Le agradezco, por el libro y por... Además, acuérdate que en esta casa la ciencia es dulce y por eso te tienes que llevar varios chocolatitos. Agarro dos, mira. Están muy chiquitos. No importa. Y le agradezco enormemente la oportunidad de conversar con usted, de charlar, y ojalá que se vuelva a repetir en algún momento. Pues el gusto fue mío, te deseo mucho éxito. Gracias, doctora. En tu canal de YouTube, que te haga feliz, te siga la gente y gracias por invitarme a mí, y un día platícales tú qué haces. Venga. Igual les va a interesar más que alguien te entreviste a ti. Es que como uno como periodista pues siempre pregunta, ¿no? Como uno no es el centro, sino siempre uno es el que anda buscando a la gente. No, pero tú puedes explicar cómo le haces para conseguir gente, cómo eres encantador y eso te ayuda mucho, cómo le piensas a las entrevistas. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, y mire, ya vamos, va a haber 3 personas que se van a rayar, bueno, 4 con un servidor que se van a rayar con estos libros maravillosos. Sí, pues no están tan maravillosos, no tienen fotos caras a color y Bueno, mucho no menos, importa, pero son libros interesantes, es un libro interesante. Pero tiene amor, ¿no? Tiene conocimiento. Tiene amor, y si quieren saber cómo le hacemos los astrónomos para saber, yo creo que ahí pueden aprender. Sin duda, doctora. Pues muchísimas gracias. De nada, gracias por venir.